En las dos clases anteriores hablábamos de las industrias culturales, primero desde el punto de vista, si se quiere, filosófico, es decir, cuál fue la interpretación de qué resultado habían tenido sobre el desarrollo cultural, sobre la difusión, y después también la otra vez hablábamos de la parte sociológica sobre todo y política, cómo las industrias culturales habían tenido incidencia en las técnicas de comunicación y a través de esas técnicas de comunicación en la comunicación, entre otras comunicaciones, la comunicación política y por lo tanto cobraron una importancia determinada que la sacó del mundo de las artes para proyectarla a un campo mucho más vasto. Y esta vez, aunque parece que yo me hubiera vuelto loco y siguiera la clase de económica, vamos a ver cómo la ven los economistas, o sea, qué diferencia una industria cultural de una industria ordinaria. La industria requiere siempre, en todo caso, la fabricación seriada, es decir, la fabricación de elementos que son idénticos unos a otros, reemplazables. Hoy aparecieron en el campo de la tecnología digital fenómenos notables en ese sentido porque, y también aplicados a otras áreas como la biología, el concepto de clon, ¿no? Que efectivamente no es que sea un derivado, sino que es igual. Bueno, en realidad una pieza de la industria cultural es idéntica a otra, por eso es industrial, porque es seriada. Que es una pieza de la industria producida por una industria cultural es idéntica a otra. Un disco es igual a otro disco, un libro es igual a otro libro. Hasta se buscan las diferencias para revalorizarlas en el mercado, como con las estampillas. Una estampilla fallada vale más que una estampilla igual. ¿Cierto? Los coleccionistas buscan eso, buscan una estampilla que en la impresión salió mal. En cambio, en el mundo industrial esto no es así. Ahora, ¿qué es lo que moviliza todo esto? Y indudablemente lo que moviliza cualquier búsqueda comercial, es decir, es el beneficio económico. Y supuestamente, y desde el punto de vista de los economistas, siempre se basa en el principio de la oferta y la demanda. Ahora, en el caso de las industrias culturales es un caso bastante particular, porque resulta que no necesariamente la oferta corresponde a la demanda, sino que la mayor parte de las veces la oferta es superior a la demanda y a veces crea la demanda la oferta. Y en realidad la historia de la cultura no es más que, si se mira desde el punto de vista de un mercado, que la creación de nuevas ideas que no surgieron de una demanda. No es que llueve que hay que comprar paraguas, ¿no? Sino que a mí se me ocurrió que una gorra era más simpática que ir con la cabeza descubierta, ¿no? Entonces, esa idea es bastante particular desde el punto de vista capitalista y de la inversión, sobre todo en el plano industrial. Ahora, ¿cómo fue esto antes? Y antes, esto empezó a funcionar cuando apareció un mercado monetarizado, donde esos bienes que se creaban o esos servicios podían ser remunerados por medio de un valor crematístico, por una renta, pero también estaban muy unidos a la figura del que los producía. Por ejemplo, si había una bailarina etíope que le gustaba al faraón, o mandaba a sus hombres a buscarla o la compraba. Y su arte lo guardaba para él y para la élite que lo acompañaba, no era para los demás, era como la adquisición de un bien cualquiera, como la adquisición de un animal. Y muchos de los artistas que construyeron las catedrales o que pintaron los retratos funcionaban de una manera similar.
es decir, estaban asociados a su trabajo, venían con su propio arte y como se los consideraba, digamos, como hoy consideramos a los artesanos, es decir, capaces de tener una manipulación particular de los materiales que era superior a la del común de los mortales. Y que si ustedes piensan que, por ejemplo, Goya, para ir muy recientemente, dividió su vida de una forma totalmente esquizofrénica entre pintar retratos de la corte y pintar con un estilo absolutamente realista y honorífico, sobre todo, ¿no? Y pintar en un estilo expresionista cuadros tremendos como los de los horrores de la guerra, los fusilamientos. Eran dos, es decir, una cosa era lo que él como artesano brindaba y otra la que él hacía porque quería, por su propia voluntad. Ahora esa idea del porque quería es muy reciente, en realidad nace prácticamente con el pensamiento idealista, el idealismo del siglo XVIII, XIX. Es cuando empieza a surgir esa idea del artista como creador de arte. Todos los trabajos que tratan sobre este tema siempre van a mezclar un poco el concepto de cultura. Yo le tengo mucho temor a eso y por eso siempre uso eufemísticamente otras formas. Es decir, yo no creo que haya una economía de la cultura, porque desde un punto de vista antropológico eso no quiere decir nada, es una tautología. Prefiero decir de las expresiones artísticas, de las manifestaciones culturales, yo qué sé, otras formas, pero la cultura es una palabra tan grande como la religión. Es muy difícil decir que haya una economía de la religión. Es una parte de ese complejo, es un complejo mucho más grande. Entonces, este proceso para cualquier industria siempre se basa en este esquema, que ya lo habíamos visto, creación, producción, distribución y consumo. ¿Sí hay una pregunta? No. Ah, perdón. Creación es la idea, es el pensamiento original, que también puede surgir por encargo, ¿no? No necesariamente, es decir, lo llamaron a Miguel Ángel, el Papa, y le dijo, bueno, pínteme acá esta capilla, tengo este espacio, a ver qué se le ocurre, ¿no es cierto? Y bueno, se le ocurrió la Capilla Sixtina. Pero fue un encargo y no por eso es una obra menos valiosa. Es una obra igualmente valiosa, aunque haya sido un encargo. Pero si no, digamos que el principio que motoriza a la industria siempre es el de la creación. Ahora, si ustedes, esta es una etapa que por lo general se produce en el plano individual, aunque esté dentro de un contexto que lo impulse de alguna manera. Por ejemplo, si son los libretistas de una tira de televisión, de un teleteatro, ¿no? Que trabajan como una de las formas que dijo la profesora, la última de las formas, que parece increíble, o sea que hay un escritor jefe y después hay 6 escritores que trabajan para él y van desarrollando por internet un relato colectivo que el jefe, porque si hay un jefe de los escritores, termina por ordenar. Y esa tecnología está aplicada sobre todo al desarrollo de la televisión del último tiempo, en el cual la medición del rating, de la audiencia, es permanente. Entonces se dan casos absurdos tales como personajes que aparecen, que mueren y vuelven a reaparecer con distintas explicaciones y otros que desaparecen de forma inesperada para el público. Hay una película de eso, ¿no? ¿Cómo? Hay una película. Sí. Pero esto es un sistema de producción industrial. Eso es algo descomunal. En el caso del dibujo animado es una cantidad de gente que trabaja impresionante. Ahora Hollywood mucho lo trasladó al sudeste asiático porque es más barato, pero porque son equipos de a veces 3.000
dibujantes que hacen un dibujo animado, porque un dibujo, efectivamente, se está aplicando eso. Pero quiero decir que esta idea de la creación por lo general es solitaria, individual o grupal, pero es una idea externa al proceso industrial. Pero esa idea, cuando el capital decide convertirlo en un proceso, ese capital simbólico decide convertirlo en una mercancía industrial, serial, entonces ahí sí entra dentro de los procesos iguales de la comercialización. Es decir, la producción, la fabricación del objeto, película, libro, disco, CD, lo que fuera, la distribución, que es un punto hoy central dentro de la comercialización, que antes no lo era tanto y ahora se volvió prácticamente una de las grandes guías de del mercado y del marketing, es decir, de la comercialización, la distribución. Eso que hablábamos la otra vez, digamos, de que al introducirse las librerías dentro de las grandes superficies, los supermercados, ellos convierten ese libro que tenía en otro contexto un valor en otra mercancía más que viene después, jabón en polvo, yo no sé, y uno va eligiendo jabón en polvo, aceite y un libro. Ahora ese libro no es cualquier libro, fue seleccionado y está pensada su presencia dentro de esa góndola en un supermercado con una garantía de que va a tener un recupero. No puede ser cualquiera, ¿no? Y por último el consumo, que el consumo está fuertemente influenciado por la publicidad o la propaganda, ¿no? Y ahora ¿cómo se llama? El marketing. El consumo ese es el mercado que justamente no había pensado en que tenía esa demanda y termina descubriendo que no puede vivir sin ella, ¿no? Es decir, que verdaderamente necesita comprar eso porque si no se siente la peor basura del mundo. Entonces, esto siempre fue así, no. Si, por ejemplo, puede decirse que en un tiempo quien promovió todo esto fueron los sectores de élite preferenciales. Es decir, pero por ejemplo el Partenón fue construido con fondos públicos, o sea que Pericles consiguió fondos públicos para hacer el Partenón. Pero Mecenas, en cambio, que dio su nombre al concepto que hoy se usa de mecenazgo, que era un hombre muy rico romano, y se sostenía a los poetas Virgilio y a Horacio de su propio bolsillo. Y si ustedes releen el comienzo del Quijote, van a ver que él le dedica 3 páginas de dedicatorias, algunas falsas, en agradecimiento a todos los nobles a los cuales en algún momento les fue a pedir dinero para vivir o para llegar a la edición de ese libro. En realidad, el primer objeto que aparece con un carácter industrial o preindustrial es el libro. El libro esto no quita de que haya tradiciones artesanales casi industriales, como el caso de los chinos. Como los chinos, por ejemplo. Los chinos hacen cerámica, o determinados productos cerámicos en series de a miles y que son idénticos. En realidad no lo son, pero son como si fueran idénticos. Es una matriz, y después algunas otras expresiones tradicionales populares como que siguen un esquema fijo. Incluso en el siglo XVIII se exportaban las imágenes de los tapices y esos tapices se reproducían. Las imágenes todas las imágenes de nuestro culto, que son imágenes propias y de acá, son reproducciones, todas, con pequeñas adaptaciones, pero de imágenes
del culto católico en España, digamos. Eso es una reproducción prácticamente. Es decir, que había una serialidad, había series. Los Ángeles Arcabuceros, por ejemplo, que están en el noroeste argentino, son una serie que se reproduce, que están en Bolivia y que también está en Perú y que provienen de Sevilla, esos ángeles. Entonces, recién el libro es donde con el libro aparece esta idea de la serialización del producto cultural. Desde la idea, porque en definitiva lo que está atrás de un libro es una idea, ¿no? Es un acto de creación, pero al inventar la imprenta de tipos móviles, Gutenberg lo que consiguió fue que se empezara a poder fabricar un ejemplar igual a otro. Ya para esa época dicen que había como 30.000 libros dando vuelta, o más, en Europa, pero esos libros eran todos manuscritos. Y eran manuscritos y donde cada uno de los por monjes, y en los monasterios se copiaba, y en el mundo árabe se copiaba, y en Bizancio se copiaba. Todos copiaban textos y así es como se fue transmitiendo todo el conocimiento de grecorromano y del comienzo de la cultura arábiga del Medio Oriente por todo el... primero por el papel papiro, era papiro, o sea, era de cordero, creo que piel de cordero muy fina, ¿no? De la panza. Eso es muy resistente, sí, es muy resistente. El papiro, miento, el papiro es de la planta del papiro. No, después se empezó a hacer en pasta, con la panza de burro, panza de algunos animales. Entonces, no, la idea de la obra de arte como nosotros la concebimos es bastante moderna, también en la cultura occidental y en la cultura europea. No así la de la obra sacra, ¿no? Porque el objeto de culto tiene un valor particular, incluso hasta la piedra, la pacheta, algunos objetos de encontrados en la naturaleza que están cargados de significado y que esos sí tienen una actitud diferente dentro del contexto de los otros objetos, ergológica, digamos, de la sociedad, tienen otro carácter. Pero no, todo estaba contextualizado, no se había producido esa separación, que es un invento muy reciente europeo, de imaginar que haya... También la música en Europa fue sacra hasta el Renacimiento y una parte recién en esa parte. Pero por eso es que es importante darse cuenta que cuando hablamos de esto estamos refiriéndonos a un recorte. Eso no quiere decir que no había otras expresiones culturales, tampoco en Europa. En Europa existían cantidades de otras expresiones que después terminaron volviéndose folclóricas o con ser consideradas como folclóricas, pero que eran tradiciones antiquísimas y que se repetían de la misma manera, ¿no es cierto? En todos los objetos que usaba cada uno de los pueblos y más las culturas rurales europeas que tenían tradición desde hacer los zapatos de una determinada manera hasta la ropa, en fin, todo eso era bien diferencial. Hasta gran cantidad de festividades que no pertenecían al santoral católico y que igual, sino que tenían que ver con religiones muy anteriores, expresiones religiosas muy anteriores, y que sin embargo se practicaban regularmente, y aparte porque, eso creo que lo vimos al hablar del mito y el rito, porque para que se produzca en realidad el milagro, se tiene que reproducir el hecho. Eso es el ejemplo de la última cena y de la misa. En la misa de los católicos se reproduce ese hecho y ahí se produce una vez más, cada vez en cada misa se reproduce el milagro del cambio del vino en sangre, de la sangre en vino y de la carne en pan. Bueno, pero eso es un milagro y ese milagro para que se reproduzca hay que hacerlo siempre igual. Por eso que es muy difícil y eso todas las culturas tienen esa característica repetitiva.
pero no cereal, esto es distinto, estamos hablando, un Pato Donald es igual a otro Pato Donald, ¿no? Dentro de la misma fábrica. Pero en el siglo, después de la imprenta, lo primero que viene ya en realidad va a empezar a funcionar en el siglo XIX. Mientras tanto va a seguir en manos de los mecenas, el Estado va a intervenir poco a poco, como contábamos que intervinieron en Francia en la época de Luis XIV. Se empiezan a tomar ciertas decisiones que vinculan el arte a la producción. Pero, por ejemplo, las tapicerías, todas las tapicerías europeas o las mismas que acá es la tradición de acá de la región, de la Opoí y otras variantes, ¿no? Que es el tejido de bolillo, que es una tradición de los Países Bajos en realidad, que es lo que hay, las randas en Tucumán, las randas en Tucumán. Bueno, esas son tradiciones muy antiguas y que se reproducían prácticamente en series y hacían un mismo dibujo y una misma técnica, una misma tecnología y los mismos materiales. Pero en el siglo XIX es que se producen todos estos adelantos. Y en este listado que yo les di acá, que es de un libro de Rama, que es un economista, fíjense porque miren este salto entre... 1444. Claro, 1885. claro. Se divirtieron un rato, Él- pero con la él- imprenta. Con la imprenta se divirtieron un rato e inmediatamente intervino el Estado. O sea, el que autorizaba los libros era la Inquisición en el siglo XIX, ¿no es cierto? No era cualquiera que hacía un libro. Circulaban seguramente otros libros, siempre circularon libros prohibidos, pero estaban prohibidos. En realidad, para sacar un libro a la circulación, tenía que tener lo que llaman el Nil Obstat, que era la marca de autorización de la Iglesia Católica para que ese libro circulara. Y en principio... Se apoderaron del Y bueno, mercado cultural. no, pero por una razón muy sencilla, porque ¿por qué piensan que se... No, ¿por qué no piensan, estamos pensando pero, en realidad. pero ¿por qué piensan que se desarrolló la imprenta? Para liberarse de eso, Para la palabra, para poder hacer esas... Para poder, claro, para poder difundir Para difundir los ¿Pero libros quién? que estaban ocultos. la iglesia. No, los protestantes. Lo que moviliza al libro es Lutero. Es Lutero, porque Lutero parte del principio, digamos, la Reforma parte del principio de la libre interpretación de los textos, sin mediación. Es decir, lo que insta a los fieles es a leer el texto e interpretarlo. Por eso vos tenés el colegio luterano, ¿no? El que tiene la imprenta afuera, que es la imprenta de Gutenberg. ¿Cómo? Está por Entre Ríos, Sí. Por eso El Instituto de Enseñanza Privada es luterano. es primario, Ah. secundario. Bueno, eso les quiero decir, es decir, que la pelea con el libro fue inmediata porque a través del libro se llevó adelante la lucha entre la reforma y la contrarreforma, porque de lo que se discutiera de libros, en definitiva, porque para ser un buen cristiano había que tener una Biblia. Hasta el día de hoy los norteamericanos lo ponen en el cajón de los hoteles, ¿no? Y los ingleses, porque es un libro lo que a uno le ponen, ¿no? Tenían que poner un video a esta altura del partido, ¿no? Un CD, un DVD. O sea, ¿cuál fue A el esa otro? escala seguramente, A esa pero escala. habrá que ver, porque en realidad la aparición de la industria se electrifica en el siglo XIX y ahí es donde aparecen las aplicaciones más masivas del libro justamente, que es aparecen los periódicos. Antes había periódicos, en la primera parte del siglo XIX había periódicos que se imprimían con prensas manuales. Y fíjense si serían prudentes los gobernantes portugueses, que ellos habían prohibido que hubiera imprenta sencillamente. En Brasil no hubo imprenta nunca, hasta que vino el imperio. O sea, durante 3 siglos no hubo una sola imprenta. Lo que se imprimía en Portugal. Y tampoco universidades. No Pero ahí había- ya estamos hablando de offset. Sí. Estamos hablando, claro, porque en realidad la imprenta de Lutero permite las dos cosas. Permite los tipos móviles, o sea, cambiar los textos, y empieza a incluir las xilografías, el grabado en madera.
el grabado de madera, que ya también permite tener una seriación gráfica, ¿no? Eso inmediatamente se transmitió al plano popular. Por ejemplo, en Francia hay uno, lo llaman las imágenes de Epinal. Epinal es un pequeño pueblo que queda cerca de Suiza, donde hasta el día de hoy siguen haciendo con imprentas manuales unas imágenes coloreadas muy bonitas con temas históricos. Pero lo mismo en el nordeste de Brasil, lo que le llaman literatura de cordel, que también que se venden, se llama literatura de cordel porque las cuelgan así de unos piolines en las ferias. Y no, para que la gente las compre, porque tratan distintos temas y entonces ¿Pero tiene... qué se hace? ¿Así? Se hace con tiene un grabado, una silografía. En realidad es todo, está todo hecho, no está hecho con tipos móviles, está hecho como una silografía todo. Y que cuenta historias tradicionales, la pelea del diablo cuando bajó y que mezcla los héroes tradicionales con figuras de la religión y con figuras de la actualidad, inclusive ahora, que se llama literatura de cordel, que es muy interesante. Y muy interesante lo que hacen, porque son muy originales, ¿no? Es decir que, pero al aparecer la posibilidad de la rotativa, es decir, la máquina impulsada ya por electricidad, o bueno, el caso que yo les mencionaba alguna vez acá, de que Bacle, cuando vino al Río de la Plata, tuvo una venta como de 10.000 ejemplares de un grabado sobre el almirante Brown. Brown acababa de vencer con la flota que había creado, entonces se convirtió en el personaje más popular de Buenos Aires en ese momento. Entonces él sacó un grabado hizo como 10.000 copias, no sé, fue una venta única, nunca más en la vida volvió a vender tanto. Y los mismos, y entre eso y la fotografía, que fíjense que acá aparece en el 39, está el daguerrotipo, que es una forma de grabado en realidad, pero que también permite la repetición seriada. Ahora, yo creo que el gran cambio se va a producir con el teléfono, con un poco los inventos de Edison, ¿no? La luz eléctrica, la transmisión del sonido, la conservación del sonido por el fonógrafo y el cine, que todos son inventos de él, todos son creaciones de Edison. Y el cine aparece en 1895, creo yo, simultáneamente en París y en el laboratorio de Edison. Se hacen las primeras proyecciones. Pero, como yo les contaba, el cine tiene primero un uso individual. En el proyecto de Edison era para visión individual, y en cambio el proyecto europeo de los hermanos Lumière, era para hacer en sala, era la continuidad de lo que era el espectáculo público en Europa. Salas cerradas, con la luz apagada, público sentado sin decir nada y algo arriba del escenario. En este caso, una fantasmagoría, sin sonido. Entonces, el efecto que tuvo tanto el fonógrafo como el cine, como el teléfono, tuvieron efectos centrales en la comunicación, justamente, sirvieron para comunicar. ¿Son de Edison también? Son de Edison, sí, son de Edison. Entonces, y todo eso tuvo que ver con los Estados Unidos después de la Guerra Civil, que es cuando hay una concentración de capital para el desarrollo industrial muy grande, y como quien vence en la Guerra Civil son los norteños, que eran los industrialistas, contra los confederados del sur, que eran ruralistas, entonces toda la potencia económica se centra en lo industrial, en promover lo industrial. Y esa promoción de lo industrial hace que eso llegue enseguida, en muy poco tiempo llega a difundirse, y además por la
indudablemente por la utilidad que tiene. No, no, para nada, porque justamente es en esa época que nacen los pactos internacionales de derecho de autor y patente, que no había. En realidad cada uno lo hacía por su cuenta y después trataba de... Pero como corresponde al mismo tiempo con el periodo de la gran promoción del colonialismo y del imperialismo, es cuando los países europeos fundamentalmente se apropian, deciden que sus propios mercados ya son insuficientes, que las guerras no les alcanzan para conseguir nuevos mercados, y entonces inician la ocupación de otros territorios y otros pueblos del mundo a los cuales van a orientar su esfuerzo industrial. En el caso concreto nuestro, era el famoso caso de los ponchos, ¿no? Los ponchos que se hacían en Inglaterra con lana nuestra, ¿no? Y que también ahora se sigue haciendo, porque el señor Benetton hace lo mismo. Vende pulóveres carísimos. Ni siquiera Viro era argentino, porque era yugoslavo, creo, el que inventó la virome. Sí. Ustedes van a ver en esta ficha que yo les di todos los detalles, en la otra. No, esta no la tienen ustedes, se la tengo que mandar, pero en la cual está un poco esta evolución. Y después quería volver sobre esto, porque es un pensamiento economicista, pero es cómo se forja, cómo se pasa de una producción cultural que surge de una idea, de un valor simbólico, y se convierte en una mercancía. ¿Cómo se hace para que eso se... Efectivamente, bueno, exceso de oferta. Eso es exceso de oferta. Exceso de oferta. Entonces, en este caso, económicamente la fórmula sería C de creación, ¿no? M sería del dinero invertido, money, P es la producción, y después M son los bienes producidos y los ingresos. O sea que el ciclo termina, porque acá hubo este es el nivel, es la inversión de capital, digamos. Entre la idea de capital y la... No, acá se hizo una idea y acá se realizó. ¿Cómo se pudo realizar? Con una inversión de capital que creyó en eso, que surge de... Esto es, bueno... y aquí... bueno, sí, claro. Fuerza bruta es una idea que antes también no hubiera existido si no existiera una ley de protección de la propiedad privada, propiedad intelectual, tan afinada. ¿Por qué? Porque los primeros que creo que lo han hecho son Weber y Rice, que son los autores de muchos musicales ingleses, de Eva Perón, de Jesucristo Superstar, de los grandes, del Fantasma. Todos esos se llaman Weber y Rice. ¿Ellos fueron los que afinaron? Ellos, como Weber y Rice. Bueno, que hoy son Cires. Sí. O sea, tuvieron un reconocimiento social aparte del económico o como consecuencia de... Ellos crearon obras determinadas, pero además registraron la idea de la puesta en escena, cosa que hasta el momento no se había hecho y que además era difícil de sostener. Solo se puede sostener si la demanda es muy grande y entonces uno dice, bueno, pero mis condiciones son... Bueno, las condiciones son que efectivamente la puesta en escena es siempre la misma. La obra uno lo ve en cualquier lugar del mundo y es lo mismo. O Hollywood on Ice, el espectáculo de patinaje, eso hay 6 compañías que hacen lo mismo. Exactamente la misma puesta. Es una idea que se registra, está patentada y se reproduce, ¿no? Efectivamente. Pero lo que tiene y esta fórmula, entonces lo que quiere decir es que acá este dinero es el que tendría que volver a reinvertirse en el proceso. Pero ahí depende de este fenómeno misterioso en el campo de la industria cultural, de si hay
un mercado, una demanda para ese producto. Eso no lo sabe nadie. Tratan de ayudarlo con esto, con la publicidad, con la propaganda, con el marketing. Tratan de inducir a que esa inversión que se hizo tenga una garantía. Por ejemplo, en el cine norteamericano industrial, lo que le llaman la industria, ellos calculan que por lo menos un 50% está cubierto con la distribución. ¿Por qué? Porque justamente se comprendieron cuando la crisis con la aparición de la televisión de que el público va a ir disminuyendo. Y entonces lo que hicieron fue apropiarse de todos los sistemas de distribución. Y hoy son aquellos que en los años 90 cambiaron el sistema de exhibición. La exhibición ahora es, como ustedes saben, en pequeñas salas, con características muy especiales, con la garantía de que van a recuperar la inversión por el costo de la entrada. Yo ahora estaba viendo la entrada en estos días, salió en el país de España y decía que, porque acá está costando, en Colombia cuesta $5, acá cuesta $12, ¿no? 12, la entrada de cine. Históricamente acá costó en la Argentina, hasta la década del 90, $1, siempre costaba $1. Hoy cuesta $12, ¿no? Y con ese dólar eran 2 películas, noticiero nacional. 3 o 3, claro. O 3, sí. Yo les quería leer porque, miren, fui al cine y ¿cuál es el diferencial que ellos hacen? Dicen lo siguiente, que este cine tiene 2 salas de cine formato Stadium, butacas de cuero super anchas, rebatibles y numeradas, amplios pasillos entre las filas, sala digital 3D, tecnología, proyección y sonido de última generación. 24 horas de estacionamiento sin cargo. Nada que ver con lo que dan, claro, que dan, no se sabe qué dan. Claro, qué dan, porque podría ser, claro, tenemos la mejor producción cinematográfica. ¿Ofertas de otro tipo de cine en Buenos Aires? Sí. Sí. Ah, no en todos los lugares sale $12 No. la entrada. Ah, vamos, no. La entrada vale básico eso, después hay descuento por esto. No, pero no tienen otras salas más chicas, ¿no servió? Sí, pero no están dentro del sistema que es el sistema de los Hoyts o de las grandes cadenas. No, el sistema de las grandes... Hay muy pocas salas como las que vos decís, muy pocas. Habrá 15, no sé. ¿No siguen habiendo por la valle esos cines que había antes? La mayor parte quedan 3, pero la mayor parte ahora son salas de pastores evangélicos. Y algún bingo. Sí, hay una por Boedo, la del Cine Curso, que era, es uno de esos, ¿no? Lo que pasa es que antes en esos lugares que lo pasaban películas viejas. Hoy ya ni siquiera negocio y pasan películas viejas. No, pero son como para los cines crudos, ¿no? Pero quiero decir que el acento... De ser poca capacidad, o sea, salas chicas, es una cuestión de marketing también. Absolutamente, es un cálculo, porque ellos se dieron cuenta, cuando fue la primera gran crisis, que es el desarrollo de la televisión, miren acá la televisión es del 39 creo, en la Argentina... Es el invento, pero en realidad la televisión estaba funcionando en Inglaterra en el año 35. Antes de la guerra empezó a haber televisión un poco, algo. En la Argentina la televisión es del año 51. En España, por ejemplo, la televisión es del año 60. O sea, miren cuánto más. Sí, acá fue antes que allá, sí. Apareció la imagen de Televisa. Primera vez la imagen de Televisa. Don Samuel Yankelevich fue el que lo hizo. Entonces, pero poco tiempo después la televisión empieza a avanzar. Entonces el cine, la respuesta que da, porque tengan en cuenta que estas industrias culturales forman parte de una dialéctica entre lo industrial y lo artístico todo el tiempo. Es decir, que una cosa influye a la otra y mutuamente, no son independientes realmente. Entonces,
en Hollywood decidieron hacer otras películas. Primero cambiar la tecnología, probaron de inventar otro sistema de proyección. Estoy hablando de los años 50, 50 a 60. Primero se inventó el 3D que hay ahora tan perfeccionado, ya estaba en esa época. Se probó y no funcionó mucho, 50 a 60. Después el CinemaScope, o sea, una pantalla mucho más grande porque se entendía que la pantalla de la televisión era así chiquita, ¿no? Después, otros sistemas, había uno de visión de 180 grados. Fueron pruebas que se hicieron para ver si podían competir con la televisión y mientras tanto la televisión siguió avanzando. Y piensen que en esa época la televisión y el cine eran dos espacios de creación, de producción industrial, cultural, separados. No formaban parte de lo mismo. Pero eso es a partir de los años 70, que es el mismo Coppola, Francis Ford Coppola, el que hace el estudio Zoetrope, que es para cine y televisión. Y empieza a converger al mismo tiempo que converge la industria, es decir, que desaparecen los estudios de cine como entidades autónomas que antes eran productoras y se fusionan con los canales de televisión y se fusionan con las empresas discográficas y al final se fusionan con las editoriales de libros. Y entonces queda todo reducido al mercado ese que yo les decía el otro día de las majors, que son 4 o 5 empresas que tienen más del 70% del mercado mundial. Monopolio total. Entonces, volviendo a los textos que les di, este segundo texto, para que le den un vistazo, es cuáles serían las razones por las cuales se puede incidir en la conducta del consumidor. Aquí Claudio Rama, que fue un amigo mío, un uruguayo que estaba en la UNESCO, con el que armamos el primer curso de gestión cultural en la Universidad de Palermo hace años, hizo este resumen diciendo que los consumidores podían reaccionar, según un concepto pavloviano, como el perro que babeaba, una apelación muy directa, freudiano en el sentido de que, desde el punto de vista de la teoría del psicoanálisis hay una pulsión que es anterior a lo racional y que también se explota en la industria tratando de pulsarla, ¿no? De pulsarla. Generar el deseo. Sociológico weberiana, esto es quizás más común porque es el asunto de la moda. La moda funciona como un hecho de sociedad, como un hecho y económica marshalliana. Acá dice, hablando de McLuhan, digamos, el asunto de que la sociedad postindustrial es una sociedad que busca fundamentalmente el placer y que entonces la forma de atraerla siempre pasa por ese lado. Si ustedes ven la publicidad hoy de una revista de los domingos, van a ver que todas las publicidades hacen relación a eso, a ese motor. Claro, a ese homo económico, exactamente. Y entonces, también acá hace una pirámide en la cual sería la aspiración fisiológica, la más bestial y primaria, que todos tenemos, ¿no? La de seguridad, es decir, aquello que a nosotros nos reasegura en nuestro rol social. Estoy hablando de la expresión artística dentro de la industria cultural, ¿no? Y que motiva, que mueve el consumo. La aspiración afectiva, en términos de pertenencia a un grupo, la de estima, o sea, el hecho de que uno por pertenecer al grupo es querido, aceptado por la sociedad, y la de autorrealización, es decir, en qué medida la práctica de ese arte
el consumo de esa expresión artística hace de cada uno a alguien que piensa que es mejor. Y por último, una tercera hojita para que la tengan de referencia, donde él piensa como un economista cómo se sostienen, esto te va a interesar a vos, Gabriel, financiamientos basados en el mercado y financiamientos basados en lógicas administrativas. En general nosotros hemos hablado acá siempre de lógicas administrativas, porque nos interesó ver desde el Estado cómo se puede equilibrar ese tremendo peso del mercado, ¿no? Porque el mercado trabaja día y noche, ¿no? Presionando para la creación del deseo de ese consumo del producido de sus industrias culturales. Es así. En España acaban de bajarle, porque en España el nuevo gobierno de Rajoy, cuando asumió, lo primero que hizo fue eliminar el IVA diferenciado. Antes había IVA diferenciado, acá nunca hubo. Y entonces, fíjense que redujeron, después de unas peleas terribles con todos los gremios artísticos, redujeron el IVA del libro, redujeron el IVA del fonograma, pero no redujeron el del cine. El cine no lo redujeron, o sea que sigue siendo 21% igual que nosotros, o 22 creo, tiene más. Y es decir, que la lógica administrativa, acá quien puede regularlo, equilibrarlo, es el Estado, a través de la subvención, a través del apoyo, a través del control, a través de la limitación, porque también todo eso es posible. Él da el ejemplo de, digamos, de Internet en China, que cuando entró tan limitado que, bueno, Google se tuvo que ir por un momento hasta que después arreglaron ciertos contenidos no difundirlos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y aparte, al que lo encontraban consumiendo eso, lo fusilaban. Entonces, la gente lo pensó mejor y llegaron a un equilibrio. Pero China tiene 1.200 millones de personas, que tiene ahora su propia producción de una escala industrial, y que llegó a un arreglo con las redes internacionales. Pero imagínense cuál sería la incidencia del Estado tratando de parar esto, que bueno, en el caso de la Alemania de posguerra, donde la Alemania oriental, para diferenciarse de la occidental, hizo un relato histórico-cultural totalmente distinto y volvió como si fuera al pasado. Y fue justo lo contrario de lo que sucedió en los Estados Unidos después de la guerra. Cuando empieza la Guerra Fría, para oponerse al socialismo en su expresión artística, sobre todo en las artes plásticas, al realismo socialista, Estados Unidos opta, como política de Estado, de promover las expresiones más liberales y más independientes, más novedosas, porque lo otro remitía al pasado, y porque la literatura remitía al pasado, remitía a los clásicos rusos, y porque lo que se promovía internacionalmente a través de los partidos comunistas del mundo tenían que ver con eso. Entonces, la posición de los Estados Unidos es promover en las artes visuales, justamente, primero es conquistar el mercado de arte de París, que lo hacen con una política de subvención que lleva adelante con la ayuda de Gertrude Stein, que llevan adelante en Nueva York para imponerla, en París para imponer la Escuela de Nueva York, y efectivamente el mercado de arte pasa a quedar distribuido entre Londres y Estados Unidos, pero no más en París en esa escala, no en la escala en que tenía. Y estéticamente lo que promueve justamente es lo novedoso, lo vanguardista. En la Argentina, cuando se crea, ¿dónde ponen los fondos? En el Instituto de Itela, que es el instituto, es ese espacio de creación que creó la familia de Itela, en el cual hubo muchas de las grandes expresiones del arte contemporáneo, desde Lelutier hasta Marta Minujín, en los años 70, y bueno, todo eso
y todo el movimiento que eso significó y lo que movilizó, pero 5 años después, como hacen los norteamericanos, levantaron el secreto de la información estratégica y ahí se vio que la Fundación Rockefeller era la que sostenía ese esfuerzo, porque Rockefeller fue el gran promotor de las artes y a la vez fue el que manejó la Agencia de Información de Estado, que fue la antecesora de la CIA en Estados Unidos, durante prácticamente casi 40 años. Fue una personalidad decisiva. ¿Por qué lo echó Ilya Rockefeller? ¿Por qué lo echó? Ilya Rockefeller. Y bueno, porque ya era un poco el cambio de era, a mí me parece, ¿no? Había tenido que ver con un concepto distinto. Es increíble porque el que viene acá de embajador cuando la elección de Perón es Sprulli Braden. Este hombre era un hombre que justamente se oponía a Rockefeller. Se oponía a Rockefeller que traía con él, de agregado cultural, a un hombre que había sido comisario, un español que había sido comisario de las fuerzas republicanas por el Partido Comunista, que era un tipo de Partido Comunista, ¿no? Pero claro, era la alianza política en ese momento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética contra supuestamente el fascismo. Entonces traen a este tipo. Y Rockefeller era de los que había promovido, entre otras cosas, el arte latinoamericano en Estados Unidos. Fue el que abrió las puertas y formó parte del board. Claro, el Rockefeller, bueno, pero aparte todo lo que va llevando allá, ¿no? Que arranca con lo de Diego Rivera, bueno, y tantos otros artistas latinoamericanos que en el campo de las artes visuales sobre todo hacen un espacio en Estados Unidos en esa época, pero es una época que después se interrumpe, así como cambian las políticas y cambia, ¿no? También cambia esta dirección. No sabía que se usaba o se estudiaba Marshall también desde el aspecto cultural, pues yo en la facultad y desde la parte sociológico, pero por ejemplo la crisis de 1929, que todo es cíclico, y de ahí me quedaron todos los gobiernos porque realmente se comprueba todo cíclico, todo tiene una etapa, ¿bien? Sí, eso, hay muchos filósofos, digamos, de la historia que piensan esa idea, entre ellos Vico, que es el más famoso, Jean Battista Vico, ¿no? La idea de corsi y ricorsi, que da vuelta, que la historia sea así, es circular, pero Vico era optimista y decía que en cada vuelta se estaba un poquito más arriba, claro, o sea que la experiencia no se repetía igual. Y en cambio Marx dice todo lo contrario, dice que la primera vez es en tragedia y la segunda vez en comedia, claro. Bueno, yo lo que les voy a dar como trabajo, después les voy a mandar un cuestionario para hacer sobre cada una, que cada uno elija alguna de las industrias culturales, el libro, el disco, o los fonogramas, o el audiovisual, ¿no? Las clásicas, las industrias culturales clásicas. Y eso describirlo desde el punto de vista industrial, o sea, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del consumo. Eso que hemos estado viendo en estos días. Ustedes tienen una ficha 1, 2 y 3 donde está todo eso y estos textitos que pueden ayudarnos. Bueno, y nada más por aquí.